Ya estamos acá en Noticias Entre Políticos para analizar este discurso del presidente número 44 de los Estados Unidos de Norteamérica. Buenas noches para todos ustedes, gracias por esperar. Ha sido un discurso que, aunque el presidente Obama dijo que iba a ser más corto que los anteriores, igual, una hora. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son sus percepciones? Apenas acaba de concluir, sabemos que han sido muchos temas. Supongo que la dama primero. Guadalupe. Es la única hoy de... Diputada Guadalupe Valdés, gracias por estar acá. No, muchas gracias a CDN por permitirnos además opinar sobre un discurso que es importante para el país y para el mundo. Creo que en la primera parte del discurso el presidente Obama aborda aspectos importantes en la realidad norteamericana, como fue el tema de cómo mejorar, cómo disminuir el costo de la educación, el tema de la seguridad social, la relación que hay entre el tema de la política de los salarios y la política migratoria, y trató también el poderío que tiene esta nación, pero lo resaltó fundamentalmente desde el punto de vista militar, reforzando esa visión armamentista con respecto a la situación que está pasando en los países árabes, en el mundo musulmán, y esto me parece que no contribuye aún a generar un ambiente cada vez más de relaciones armoniosas a nivel mundial y de generar procesos de paz. Con respecto a la última parte, me pareció sumamente interesante la visión que él hace sobre la democracia, sobre cómo renovar todo el tema de la política, cómo hay que mejorar la calidad de la democracia y la participación política en los Estados Unidos, sobre todo valorando el proceso de participación, de que sean incluso los votantes y los políticos que elijan a sus votantes, pero refirió a un tema que me parece tenemos que pensarlo también en Dominicana, cómo hay que generar esos procesos de reforma con respecto al financiamiento de la política, y que si no hay una salida en el Congreso hay que buscar una forma de solucionarlo. Entonces me parece que es un discurso interesante que nos da muchas pistas para seguir este análisis a mayor profundidad en las próximas horas cuando tengamos tiempo de estudiarlo detenidamente. Y desmenuzarlo por partes. Benny, voy a preguntarte, aprovechando lo que dice Guadalupe Valdés, ¿no te parece que en momentos en que ya el presidente Barack Obama se va, es como fácil hablar de financiamiento de campañas, es como fácil hablar de cambios de la ley electoral? ¿A qué se parece eso? ¿Suena parecido? Parece muy local. Bueno, efectivamente, el discurso de la Unión que dan los presidentes, específicamente en el mes de enero, aunque en algunos casos ha pasado en diciembre, en febrero, una rendición de cuentas, porque la Constitución norteamericana establece que cada cierto tiempo el presidente tiene que ir al Congreso a presentar un poco sus planes y cuál ha sido su ejecución presupuestaria. Parecido a lo que pasa aquí el 27 de febrero, cuando el presidente de la República se presenta al Congreso de la República a rendir cuentas. ¿Qué pasa en el caso del presidente Obama? Bueno, su último discurso, ya empieza el periodo de campaña el 1 de febrero, y él, podemos decir que es su recuento también de lo que ha sido su gestión estos últimos 7 años. Asumió la presidencia en medio de una crisis importante, la crisis que parecida a la Gran Depresión del 1930, donde todos los sectores financieros, sobre todo los bancos de inversión, las agencias aseguradoras, tenían un shock internacional que fue tipo burbuja, tipo cascada, que llegó hasta Europa en ese momento. El presidente encontró un desempleo muy alto y empezó a hacer algunos ajustes a la política económica de Estados Unidos. Algunos aspectos de su discurso que no coincido tanto con él, si es Estados Unidos la principal economía pujante internacionalmente, pero también hay que ver el caso de China y la deuda que tiene Estados Unidos con este país también de Asia. El tema de las armas, como decía Guadalupe, ha estado presente, de la fortaleza militar de este país como un estandarte en lo que es su política internacional. Y también en el caso del presidente Obama ha trabajado mucho con el tema de los paquetes médicos, de la ampliación de lo que es el tema médico, y esto ha traído cierta controversia en su gobierno. No simpatizo tanto con toda su política pública, pero creo que el presidente Obama es un presidente de la transición en los Estados Unidos, de la guerra, del tema económico, del tema de la crisis financiera, de lo que fue también la burbuja inmobiliaria, a una estabilidad económica de Estados Unidos se encuentra hoy en día con un desempleo de un 5%. En programas anteriores, cuando hablamos de modelo económico,
el modelo económico de Estados Unidos que ha implementado el presidente Obama ha estado más centrado en controlar el desempleo y ha permitido una expansión económica, aunque todavía con algunos aspectos que mejorar en su gobierno. Profesor Florilla. Bueno, yo pienso que Barack Obama, que en algún momento señaló que el paso de los humanos es tan breve, y en el caso de los presidentes norteamericanos, que apenas su gestión significaría un párrafo en la historia de los Estados Unidos. Pienso que él ha tratado de que ese párrafo, que significa sus 8 años de gobierno, sean lo mejor posible. Y de ahí que ha presentado un discurso muy optimista desde el punto de vista de él como norteamericano, viendo un futuro positivo para la nación norteamericana, resaltando el ego norteamericano como potencia principal económica y militar. Pienso que su discurso de alguna manera refleja un balance de lo que fue su propuesta de campaña. Hay que recordar 3 puntos principales que Obama planteó cuando era candidato. Planteó el tema de terminar la guerra de Irak. No se refirió puntualmente, pero de alguna manera pasó balance el tema de Medio Oriente. Se propuso también como un tema importante fue la generación de energía no dependiente del petróleo, o sea, reevaluar la situación de la producción energética norteamericana. Y ha enfatizado él en este momento que los Estados Unidos están agarrando miles de millones de dólares en el consumo de energía y sobre todo en la no importación de petróleo, porque están trabajando con energía alternativa. Y también una de sus promesas fue el tema de la seguridad social. Y también resaltó en su discurso cómo Estados Unidos en su gobierno se ha mejorado significativamente la participación de los ciudadanos y el planteamiento de que Estados Unidos pudiera curar el cáncer en un breve tiempo posible. Ya hay una reacción, profesor, sí, disculpe que lo interrumpa, el precandidato a un republicano, Donald Trump, muy mediático, por cierto, ha tuiteado hace apenas minutos que el discurso de Barack Obama, según él, ha sido aburrido, lento y letárgico, muy difícil de ver. ¿Lo habrá visto? ¿Usted? Miren, nosotros consideramos... ¿Lo habrá visto? A veces él es un poco... tú sabes cómo... Me contaron. Yo creo que en una hora, como presidente de una nación tan amplia, tan poderosa y de tanta incidencia en el mundo, describir precisamente cuáles han sido los logros de una gestión de 2 periodos en la cual enfatizó sobre el tema de la generación de empleo, del crecimiento económico y de todo lo que ha sido las políticas públicas que ha implementado el gobierno de Barack Obama en estos 2 periodos, pues tal vez resultaría poco, y ahí yo no entro en el tema del aburrimiento, no, porque también entró a explicar el escenario a nivel de optimismo de los grandes desafíos y los grandes retos que tiene Estados Unidos como potencia, y sobre todo, como muy bien especificaba él en el discurso, que lo reiteró varias veces, cómo nosotros garantizamos la seguridad de Estados Unidos dentro de una política de apertura, es decir, donde los inmigrantes de todos los países pues entran a ese país, tienen las mismas oportunidades que tienen los norteamericanos. Para nosotros vimos también en ese discurso que Obama planteó los mismos problemas que tienen la mayoría de los países, como fueron las políticas públicas de incidencia en la mejora de la educación, de la salud, la generación de empleo, el sistema de seguridad social, la seguridad ciudadana, el tema energético, que lo resaltó de manera muy bien y lo explicó, pero también desde el punto de vista que hablaba del tema de la dominación y del poderío militar con respecto a los grandes enemigos que tiene Estados Unidos, y en definitiva tratando de resaltar que ese poderío militar en una potencia que quiere dominar al mundo, aunque él diga que pueda hacer sin que lo vean como los policías del mundo, le mandó un mensaje a todos esos elementos que ellos consideran las redes de terrorismo, precisamente porque Estados Unidos tiene siempre dentro de su agenda en la geopolítica esa carrera armamentista para tú lograr un dominio en el mundo globalizado y en las contradicciones que se dan entre los diferentes estados, pues generalmente tiene que generar estos conflictos y estas contradicciones. Y eso ha sido siempre la política de Norteamérica. Pero en definitiva, yo creo que es un buen ejercicio desde el punto de vista de la democracia, esa presentación, esa rendición de lo que ha sido su gestión, de los retos y desafíos que le deparan a Estados Unidos con respecto a la situación en los próximos años, y de motivar incluso, porque en el tema político vimos que incluso problemas que también tiene
tiene la República Dominicana sobre la participación, sobre la democracia, sobre la credibilidad de los políticos, sobre el financiamiento de las campañas, que son temas que lo hemos discutido aquí, también son preocupaciones que se dan en Estados Unidos. Ya para concluir, Aníbal. Bueno, yo creo que es un privilegio para nosotros y en mi caso particular, pues uno poder estar siendo testigo de excepción de un hecho como este. Barack Obama no solo pues cierra un ciclo de transición, una frase sumamente pues elocuente de Benny que retrata, refleja lo que fue una etapa de disturbios económicos, de contradicciones en ese país que evidentemente genera consecuencias en todo el mundo. También Barack Obama es un sinónimo de redención, de cierre de brecha, es un hombre que simboliza una dinámica aspiracional de minorías, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Barack Hussein Obama Duggan es un hombre excepcional para la historia, es un político y es un hombre público al cual habrá que pues uno reflexionarlo en diferentes dimensiones, pero sobre todo en esa, un hombre público que va a trazar y que trazó una línea en la política norteamericana y que de hecho irradia a todo el mundo, a partir del cual tendremos que recordar el primer hombre de minorías, no solo negro, sino de minorías, hombre que representa él en sí mismo sus raíces afroamericanas, pero también que lleva consigo el peso a favor del voto hispano, del voto latino, de ese voto de brechas sociales que con él se cerraron en una nación que ha dado las oportunidades en términos económicos, pero que en términos políticos ha sido muy celoso de su ejercicio del poder. Así es que es un hombre que cierra un ciclo sumamente interesante. Como presidente ha sido un gran presidente, un presidente fruto de lo posible. Es una nación en la que hay un verdadero equilibrio de poder y él ha hecho hasta donde ha podido. La realidad es que tiene una propensión al populismo. Evidentemente es un hombre conceptuoso, es un hombre que tiene el don de la palabra y en este discurso pues hizo ganas de eso, mucho hablar, evidentemente que como liberal al fin expresa en su retórica las aspiraciones de conquista más que la exposición de hechos precisos y concretos que pudieran generarle como logros de gobierno. Más que todo parecía un discurso de promesa, de campaña, de dinámica aspiracional, pero es propio de su concepción liberal y sobre todo de los demócratas, que siempre estamos viendo no solo lo que tenemos, sino lo que queda por hacer. Es un gran presidente y con él se cierra y se abre, de hecho, dinámicas aspiracionales de los hispanos y de las minorías en Estados Unidos. Bueno, han sido los análisis de ustedes. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado incluso un poquito más esta noche para ver completo el discurso de Barack Obama. A mí particularmente me gustaría rescatar 3 aspectos, o por no decir 4. Importante la lucha que el presidente Barack Obama dice que el Congreso de ese país debe emprender en investigación científica para lucha contra el cáncer, contra la malaria y contra el SIDA. Ha dicho también, y esto es importante, que Estados Unidos ha bajado más de 60% su importación de combustibles, algo que por supuesto se ve reflejado en los precios del petróleo, que es algo que acá en la República Dominicana, según todos los análisis, ha impactado de manera además positiva. Y también hay que destacar lo que ha ocurrido el día de hoy en Turquía, el atentado terrorista de ISIS. El presidente Obama ha dicho que no hay duda que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Ha dicho además que invierten 8 veces más que el último que le sigue en la cola en las Fuerzas Armadas de su país, pero también ha llamado a la concordia y ha dicho que los políticos que insultan a los musulmanes no hacen de Estados Unidos un país ni más seguro y que además les restan mérito, les restan crédito y les restan a lo que ellos llaman el americanismo, ese nombre que, bueno, patriotismo, que uno dice, bueno, americano no, porque estadounidense, americanos somos todos, ¿no? Pero bueno, es la forma que usan los estadounidenses para llamarse así, y siento que el discurso de Barack Obama, aunque bien lo decía Aníbal, es de una forma enunciativa, ahí no hay pues cifras a grandes escalas, sino... Pero entiendo que se le puede sacar todavía mucho jugo más, mucha punta más. Y como hubo una reacción en la política norteamericana y precisamente de un conservador radical como es Donald Trump, su crítica se parece a él. Claro. Fíjate que habla de que es aburrido, pero imagínense cómo puede encontrarse Donald Trump un discurso de Obama
interesante, sí es un discurso de contenido social amplísimo, de gran visión. Un hombre que no le permite su visión de la vida serlo así, es un hombre que es fruto de las estridencias propias de la desigualdad y de ese sentimiento natural que tiene el americano de reservarse, de resguardarse. Por eso ha podido generar un nivel de conectividad con ese voto radical, pero evidentemente Barack Obama es un político fuera de época, es un hombre excepcional, y frente a esos políticos de convivencia redunda, evidentemente que está muy por encima. A mí me gustó mucho el tema de cómo él abordó lo de los debates, porque ayer justamente estábamos aquí hablando de debate, si se debía o no generar el debate, y él señala que los debates políticos de contenido, de profundidad, son esenciales para la democracia. O sea que hashtag el debate en CDN. Otra vez. Sí. Yo creo que con este discurso del presidente Obama, respuesta como esa de un precandidato republicano, que tal vez me identifico con el republicano, pero creo que ese tipo de respuesta aún no está confirmado, tranquilo, aún no está confirmado. Pero yo creo que es necesario que la oposición en Estados Unidos debe de hacer un análisis, como decía Guadalupe, más profundo, porque es una despedida del presidente Obama y sacar conclusión de lo que ha sido su gestión, que aunque ha tenido algunas situaciones difíciles, pero creo que ha podido sortear. Yo tengo que reconocer esa parte. Por eso lo puedo decir, que es muy populista. Él se refirió al rol de la oposición y la importancia que tiene en la política que haya una oposición constructiva y propositiva. Sí, pero de Donald Trump se podía esperar otra opinión, porque imagínese, usted no vamos a esperar que Donald Trump opine favorablemente a un discurso de Obama. No, porque no lo favorable, es lo ríspido y lo parecido a él. Quiero resaltar dos cosas. Primero, que Aníbal mencionaba sobre que era un discurso eminentemente político, cifrando el optimismo del presidente norteamericano, pero también que hay que ver que estamos en una etapa política, donde su último discurso va a ser frente a su partido, es decir, a la antesala de las primarias, donde en Iowa arranca el primero de febrero. Y el tema, sobre todo, que tal vez lo pasamos desapercibido, pero él convocó a todos los estados que autorizaran la fuerza pública para el exterminio del Estado Islámico. Es decir, lo anotó tal cual. Y se lo anotó a su Congreso. Como él le dijo a aquellos estados que pudieran utilizar de manera formal la fuerza pública para definitivamente él traza la pauta de los demás presidentes, en eso coincide, de una política dura en cuanto a la política internacional de armamento, de protección de la seguridad nacional, mantiene esa misma línea, porque hay temas de Estados Unidos que son esenciales, sin importar el Partido Demócrata o Republicano, y él mantiene esa línea. Bueno, amigos, gracias a ustedes, profesor. No, decía que yo pienso que también importante fue el hecho de que Obama planteó una visión de largo plazo. Se refirió a temas 5 y hasta 10 años. A mí me pareció un poco exagerado.